cuenta todos mis procesos de bioseguridad, porque voy a atender a un paciente y probablemente tenga que administrarle medicamentos, ¿no? Entonces, si yo voy a administrar un medicamento, ¿qué cosa es un fármaco o medicamento? ¿Qué cosa es? Es un compuesto químico. ¿Para qué doy un medicamento a un paciente? Si yo tengo un niño o un adulto con fiebre, ¿qué le doy? Paracetamol. ¿Qué cosa es el paracetamol? Es un medicamento, ¿no? Es un compuesto químico. ¿Y qué busco dándole ese medicamento? ¿Ah? Ok. Busco un beneficio. Ese beneficio será bajarle la fiebre, mejorar su dolencia o malestar, dolor, temperatura, etc. ¿Cuánto de paracetamol indico normalmente? ¿Cuánto tomo? No. Probablemente indique si tengo fiebre, paracetamol en tabletas de 500 ml. ¿Sí? ¿Por qué una pastilla? ¿Por qué no le doy 10? 30, 40, 125, 16, 20, 14, 125, 60, 80, 70, 60, 80 y 160. Ese beneficio está relacionado Gasto cardíaco por resistencia. Beneficio bajo la periférica. tiene que ver con una dosis terapéutica. Onda generada por Si yo excedo la dosis, probablemente contracción cardíaca yo le que ocasione inyecta un vaso de una toxicidad. Es decir, un volumen de si sangre. yo no sé cuál es la concentración adecuada del medicamento para conseguir el beneficio, yo puedo intoxicar al paciente. Y si mi dosis es excesivamente alta, puede ser una dosis letal, o sea, matar al paciente. Por ejemplo, si yo administro una dosis inadecuada de adrenalina, probablemente le produzca un fallo cardíaco al paciente. Si que no administro, ¿qué cosa? La dosis terapéutica. Entonces yo tengo que saber qué cosa. Cuando estudio farmacología, su farmacocinética, su farmacodinámica del medicamento. O sea, ver cuáles son los efectos colaterales, los efectos secundarios de cada medicamento. Porque si yo voy a medicar o voy a prescribir, yo lo voy a hacer en sentido de buscar un beneficio, y para conseguir ese beneficio necesito saber cuál es la dosis terapéutica, ya que si me excedo, intoxico o mato al paciente. ¿Entendido? Entonces, Si le pasa a dejar el iPhone. ¿cómo puedo yo administrar un medicamento? Que decíamos una tableta. Vendes eso y pagas tu préstamo y vamos. Ay, Fernando. En terapéutica o administración yo puedo administrarlo vía, ¿cómo le indicaré? Oral, la tableta o la cápsula. ¿Sí? La vía oral, ¿qué implica? Que va a absorber a través de la vía digestiva el medicamento hasta que llegue a sangre y viaje a 30, 40, 20, 25, 16 a 20 y menos de 16. 14, La vía 16. digestiva también es conocida como la Pulso vía 120, 80, 80 sobre 90, 86. Yo puedo administrar medicamentos. Es 80 sobre oral, 90, o sea, 86. La absorción será De niños. digestiva.
o por la vía enteral. El pulso, Pero 80 ¿de sobre qué otra 90, manera 86. puedo yo administrar un medicamento? Por una vía paralela. Es decir, 80. por la vía 60 sobre 80 y parenteral, 60 menos. parenteral o paralela a la vía enteral. Tensión Y arterial. esta vía parenteral, lo más frecuente y común, tiene 4 teclas. La intradérmica, la Pulso, subcutánea, o la frecuencia intramuscular cardíaca y frecuencia respiratoria. y la endovenosa. ¿Sí? Cada técnica tiene su forma de colocación, de administración y de cantidad de volumen. Pero de todas estas técnicas, estas dos son las que se utilizan en urgencias y emergencias. ¿Entendido? ¿Sí? La intramuscular y la endovenosa. ¿No? Entonces, la clase de hoy es que ustedes obtengan conocimiento teórico y a través del laboratorio la práctica en la técnica de administración de esas 4 vías parentales. ¿Ah? Como voy a realizar un procedimiento, porque colocar un medicamento por vía parenteral es administrar o un inyectable un medicamento, si voy a administrar un inyectable, lo primero que tengo que hacer al realizar un procedimiento es lavado de manos. Si recuerdo mis 5 momentos de lavado de manos. ¿Cuáles eran los 5 momentos de lavado de manos? Antes, Tocar al paciente, después de tocar un líquido corporal, algo del entorno, después de tocar al paciente de ahí, ¿qué y más antes de realizar un antiséptico, puede ser una curación, puede ser una sutura, puede ser la aplicación de un inyectable, cambio de una sonda, etc. ¿Ah? quiero el examen. Entonces, si habían 5 momentos para el lavado de manos, también hay 5 momentos básicos o principales para administrar un medicamento. Si le preguntan a un licenciado o licenciada, probablemente te diga qué cosa. ¿Existen cuántos? De 5 pasaron a 7, de 7 pasaron a 9 y ahora creo que están entre 11 o 12, ¿no? Eso es manejo de enfermería. Pero dentro de estos momentos para administrar medicamentos, los más básicos o mínimos van a ser 5, que tienen que ser verificar el paciente, la hora correcta, el medicamento correcto y la dosis correcta, está la vía correcta. ¿Por qué? Porque algunos medicamentos se administran por vía intramuscular y no pueden ser administrados endovenosos. Otros son preparados para endovenoso y no intramuscular. Y otros pueden ser utilizados de manera indiferente y colocarlos intramuscular o endovenosamente. ¿Sí? Yo tengo que saber cuál es la diferencia. ¿Ya? Es importante esto del paciente correcto, porque ayer que estuve de guardia, se solicitó al laboratorio que tome la muestra a un recién nacido, ¿sí? Y el de laboratorio para descarte de una sepsis neonatal. Y el paciente, el laboratorista no verificó al paciente y le extrajo sangre a otro bebé. Cuando llega el resultado no correspondía con la clínica, y cuando se pregunta a la mamá dice que el laboratorista nunca llegó a sacarle sangre a su bebé. Y la mamá del costado dijo, no, ya sacaba sangre a mi bebé. Paciente correcto. Si hubiera sido administración de un medicamento, no verificarse el paciente correcto, puedes administrar una dosis correcta o incorrecta al paciente incorrecto. Al igual que sucedió en la noticia, ¿no? Cortaron la pierna derecha cuando querían cortar la izquierda. ¿Por qué? Por no considerar los momentos correctos en la gestión. Cuando hablamos de Subcutáneo administración intramuscular. parenteral, vamos a tener estas 4, ¿sí? Subcutánea.
Entonces, cutáneo, la vía de administración intermuscular parenteral implica la e intravenosa. necesidad de uso de inyectables. Y estos inyectables nos ayudarán a administrar o suministrar medicamentos. Cuando hablamos parenteral, va a ser a través de la piel. Y para eso tenemos que recordar cómo está formada. ¿Cómo está formada la piel? Por el epidermis. Por una capa más externa que es la epidermis. Y por debajo estará la dermis. Y más profundo, la grasita o el tejido celular subcutáneo. Y por debajo el músculo. Y en este espacio se encontrarán los vasos sanguíneos. Entonces, cuando yo voy a administrar, sea intramuscular, subcutáneo, intravenosa o intradérmica, yo voy a necesitar conocer y tener la habilidad técnica de cómo voy a administrar ese medicamento. Ahora, El siguiente ya es inyectar. ¿cómo clasifico la La vía próxima semana, parenteral? ¿no? Hay diferentes Uy, qué formas, rico. pero una más o menos práctica y clara. Lo bueno es que la mía se nota. entendimiento es que yo la puedo clasificar indirecta y directa. ¿Por qué? Bastante. Porque todo medicamento Tú, que yo no veo nada, cosa. Nivel. voy a administrar, busco que termine donde en el Pero a mí se torrente nota más. sanguíneo. A mí sí Para que la requiere. sangre lleve ese medicamento a la zona donde debe actuar. ¿Ya? Entonces, Con tal de picar. si yo doy un medicamento por vía oral, o sea, vía digestiva, tiene que pasar el proceso digestivo. Si pasa el proceso digestivo, es decir, la vía enteral, va a existir tal vez disminución en la dosis hasta que llegue a sangre. Y además, la cantidad es muy probable que sea menor, porque se va a tener que unir a proteínas. Si yo utilizo la vía parenteral, dependiendo cuál es la vía, puede ser clasificado como indirecta, porque voy a colocar en la dermis, en la grasa o en el músculo, y de este lugar tiene que pasar a sangre. Por eso es indirecto. Y digo que es directa porque coloco el medicamento directamente en vena. ¿Sí? Por eso es que es clasificación. Y como voy a hacer uso de inyectables, necesito saber que voy a necesitar jeringas y agujas. La aguja tiene una parte que es un cono de plástico, antes era de metal, tiene un tubo con un diseño, es metálico. Y este cono viene en diferentes colores. Los colores identifican un número que corresponde con la longitud y el calibre del tubo o la cánula de la aguja. A mayor número, menor longitud y calibre, y a menor número, mayor longitud y calibre. Cada color o calibre se relaciona para una vía respectiva. Intramuscular verde, que es generalmente de 21-22. Intradérmica o subcutánea, 23-25. 18, endovenosa para extracción de sangre. Y otros calibres o tamaños de agujas. Cuando hablo de jeringas, ahora todas son de descarte de plástico, tienen en diferentes volúmenes y también hay jeringas de 1 unidad o de 1 centímetro cúbico para la administración de insulina, que ya viene premarcado, o aplicación de vacunas o test tipo PPD para descarte de líquidos. Las jeringas tienen en el pivote una zona de unión que puede ser central en rosca, central a presión o periférica por el centro. Entonces, la vía parenteral tiene tanto ventajas como desventajas.
¿Cuáles son las ventajas de la vía parenteral? Rapidez de absorción. Si yo coloco el dermis subcutáneo o intermuscular endovenoso, la rapidez de absorción va a ser mayor porque es más cercano al sistema central. Variedad de volúmenes. Intramuscular, hay un volumen determinado. Subcutáneo, endovenoso, intradérmico, tal. Las dosis serán exactas porque lo que yo coloque es lo que se va a absorber de manera más rápida. Voy a poder observar más rápido los resultados a diferencia de la vía oral. No requiere colaboración del paciente, es decir, aun cuando no quiere el paciente, yo puedo administrar el medicamento. Sobre todo si es un niño, yo tengo que bajarle la fiebre cuando es muy alta. O si es que es un paciente que no quiere, pero lo requiere. Ejemplo, en casos de urgencia y emergencia. No requiere que el paciente esté consciente. Un paciente que esté desmayado o inconsciente con un politraumatismo, yo puedo administrarle medicamentos por la vía endovenosa o intramuscular. Estas dos vías parenterales son de uso común en urgencias y emergencias. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas de la vía parenteral van a ser que necesita que el personal tenga una capacitación técnica de cómo administrar cada vía. Material específico. Necesito tener jeringas y agujas específicas. Una aguja de tamaño determinado para la intradérmica, otra para la subcutánea, otra para la intramuscular y otra para la endovenosa. ¿Es doloroso? Sí, comparado a la vía oral que solamente tiene que tratar el medicamento. Si es que existe una reacción alérgica o me equivoqué de medicamento, no lo puedo recuperar. Si es que es vía oral, yo induzco al vómito, se expulsa la tableta o pastilla y eliminé la posibilidad de absorción. Pero si es vía parenteral, yo no puedo obtener nuevamente el medicamento. Y los medicamentos por vía parenteral tienen que ser solubles, o sea, ¿qué consideraciones previas debo tener cuando voy a colocar la vía parenteral? Primero, debo tener todo el equipo necesario a la mano. Debo preparar mis medicamentos, o sea, debe estar en una dilución adecuada. Entonces debo pensar en qué cosa es diluir un medicamento, qué cosa es aforar un medicamento. ¿Sí? ¿Todos saben la diferencia? Sí. ¿Qué diferencia entre diluir y aforar? Diluir es en una cantidad exacta y aforar es agregar sin variar la cantidad total. Qué bonito, claro. A ver, ¿qué no te gasta mi batería? ¿Qué? Tus TikToks. ¿No tiene batería? No quiero gastar mi batería. Diluir y aforar. Esa era la práctica. ¿Sí? Cuando Miguel yo voy a Arce diluir un medicamento, ¿qué cosa es lo que voy a Es hacer? tengo. Acá tengo medicamento 3 minutos. Acá también tengo 3. Es una niñita loca. ¿Qué cosa es diluir? ¿Qué cosa es diluir? Es solamente añadir otro volumen, digamos 10 minutos. ¿Ya? Entonces, el volumen total va a ser Eso es muy 13 tarde. minutos. Quiere decir que yo estoy diluyendo el medicamento en un volumen X. Esa es mi consideración. Ejemplo, quiero administrar dimeglinato. Dimeglinato, digamos 50 miligramos, de manera endovenosa a un paciente que está con vómito. Este medicamento yo no lo puedo administrar directo en vena, porque puede producir lesiones.
entonces lo tengo que diluir, tengo que hacer que esa solución o medicamento, evitando el daño de la vena, puede estar menos concentrado, es decir, más diluido. Entonces lo voy a administrar probablemente con cloruro o dextrosa 33, lo puedo diluir en 15 o 20 mililitros. ¿Sí? Entonces voy a administrar este medicamento diluido en, ¿no? Eso es diluir. Pero ¿qué implica aforar? Aforar quiere decir que yo voy a darle un volumen total de medicamento en una solución ya diluida. Es decir, si tengo 3 mililitros de medicamento y le quiero pasar en un volumen de solución total de 10 mililitros, yo a estos 10 mililitros de volumen total de solución le tendría que restar ¿cuánto? 7 mililitros, ¿sí? Más 3 mililitros me hacen 10 mililitros. Aforar quiere decir completar en solución un volumen determinado. ¿Para qué se utiliza eso? Cuando yo necesito tener un control estricto en un balance hídrico. O si mi paciente, por ejemplo, necesito controlar volúmenes que se administran, porque puede ser un cardiópata, donde yo debo tener un control estricto de todo el volumen que yo administro al paciente, porque si no puedo terminar complicando su condición y yo debo manejar esas complicaciones posteriores, ¿no? Debo elegir en qué lugar voy a administrar el medicamento. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el paciente tiene una celulitis y quiero ponerle una intramuscular en la nalga? ¿Podría hacerlo? No, porque la celulitis, que es una infección de la piel bacteriana, va a tener una lesión, mucho veneno, y voy a producir y debo administrar el medicamento en la técnica correcta. Si es intramuscular, lo puedo administrar con ángulo de 45, tiene que ser ángulo de 90. ¿Verdad? Entonces yo tengo que valorar las características de la piel del paciente donde voy a colocar el inyectable. Debo saber si es que el paciente va a cooperar o me va a aceptar que yo le coloque el electromuscular. Debo saber con respecto al medicamento si es que puede producir algún efecto colateral, alérgico o secundario. Por ejemplo, como les decía a sus compañeros, si yo tengo un paciente con fractura y le voy a hacer una reducción de la fractura o una luxación, voy a reducir la luxación, yo voy a administrarle probablemente un analgésico o un relajante muscular, o hasta un sedante. Podría utilizar un medicamento como midazolam, pero ese medicamento que vaya a administrarle probablemente le produzca una depresión respiratoria. Y si yo no sé que ese medicamento que administro para poder hacer la reducción de la luxación o fractura me va a producir una depresión respiratoria, no estoy preparado, esa depresión respiratoria puede convertirse en un paro respiratorio y el paciente fallece si no estoy preparado. Reconocer adecuadamente el tipo de medicamento, los efectos esperados y los efectos colaterales, para yo poder actuar frente a ese efecto. Para eso ustedes estudiarán luego para identificar posibles alergias del paciente, y el que aplica el medicamento debe saber la técnica, la forma y el volumen total por cada vía para materiales que voy a utilizar en la vía parenteral: alcohol, agujas, jeringas, algodones, guantes, etc.
¿Cuál es la técnica? Se va a desarrollar en práctica, pero la vía intradérmica implica la epidermis, la dermis que está debajo es donde yo voy a colocar el medicamento. La dosis va de 0.1 hasta 0.5 de casos. Generalmente es mucho menor. Y los incidentes de realidad yo quedé vacunas como BCG, etc. ¿Cuál es la zona donde voy a aplicar una intradérmica? El más usado, tercio medio del antebrazo, cara anterior y la zona subescapular. ¿Cómo lo voy a realizar? Siempre debo tener todos los materiales a la mano. Debo identificar que el paciente al que voy a realizar la técnica intradérmica es el correcto. Debo desinfectar la zona donde yo voy a pulsar con la aguja. Debo traccionar ligeramente la piel para poder realizar la punción con ángulo de 15 grados, 10 a 15. ¿Sí? Y una vez que introduzco el medicamento, debo retirar la aguja, soltar la tracción de la piel, limpiar ligeramente el borde de la inyección y luego debo lavarme las manos después del procedimiento. Zonas para yo poder realizar escutáneos usando la técnica intradérmica: subclavicular, antebrazo y escapular. Subcutánea, ¿dónde era? En la grasa. Para yo poder realizar esta técnica, yo necesito saber que el ángulo es de 45 grados. Y las zonas que voy a utilizar es periumbilical, donde hay más grasita. Periumbilical, cara lateral de muslo, o sea, caderas, glúteos y brazos en la parte externa. Es decir, en tus rodillas. ¿Cómo aplico? Tengo que hacer un pliegue de la piel sin coger músculo, ¿sí? Así no, de esta manera. Y en ese pliegue, en ángulo de 45, en estas zonas respectivas, administrar el medicamento. La vía intramuscular, el volumen de administración puede ir hasta 5, algunos dicen 6 milímetros. 5 es lo adecuado, en ángulo de 90 grados. Previa asepsia y antisepsia y con la técnica correcta. La técnica intramuscular, Cuadrante superior. la más común, ¿dónde es? Cuadrante En la superior. ¿dónde era? Cuadrante superior. Cuadrante superior externo. Externo. Pero también puede hacerse intramuscular en deltoides. Esta es la dorsoglútea a nivel del muslo y en la ventro. Son opciones o alternativas intramusculares. ¿Por qué necesito el cuadrante superior externo? Para evitar lesionar el nervio ciático. Por eso a nivel de la nalga hago un cuadrante de 4 y en la superior externa coloco mi inyectable intramuscular en ángulo de 90 grados. Así es. Dorsoglútea. Pero también está la retroglútea, así se ha denominado, que consiste en determinar la cresta ilíaca o la espina ilíaca anterosuperior y entre esos dos puntos, utilizando mi segundo y tercer dedo, hago un delta o un triángulo y en la zona sombreada es donde yo voy a colocar la intramuscular. Esto es cuando yo no tenga acceso a la nalga. ¿Qué tipo de pacientes? La otra zona intramuscular será el tercio medio del músculo, sobre todo en el recto anterior. Aquí voy a utilizar sobre todo cuando voy a administrar o autoadministrar